Bueno, primero que nada, mae, muchas gracias. Pura por vida, atenderme. hermano, gracias. Básicamente esta iniciativa surge como regidor de San José, tratando de posicionar algunos temas importantes de San José en la campaña electoral, campaña nacional. Y a mí me parece muy importante que las candidaturas presidenciales se refieran a algunos temas en particular. El primer tema que me gustaría consultarle es sobre el tema de la gestión de residuos, ¿verdad? La gestión de residuos en San José, no solo en San José, pero en todo el país es bastante crítica. Ahora todos los rellenos sanitarios tienen orden sanitaria. No hay lamentablemente una cultura del tratamiento integral de los residuos sólidos. Claro. No hay planes reales de compostaje y yo lo que quisiera saber es, en caso de llegar a la presidencia, ¿qué haría usted como presidente de la República para ayudar a las municipalidades, que son las que tienen esa responsabilidad de gestionar los residuos, para mejorar en este tema? Sí, bueno, lo primero, agradecerles por el espacio nuevamente, decirles que primero hay que cambiar varias cosas. No puede seguir el divorcio que existe entre gobiernos locales con el Ministerio de Salud. Hay que combatir eso porque ese divorcio lo que está causando son grandes problemas. Hay hoy en la Asamblea Legislativa como 3 versiones de un mismo texto, una de la Unión de Gobiernos Locales, uno de federaciones que trabajan en materia también de gobiernos locales, otro del Ministerio de Salud, incluso presentaron un nuevo proyecto. Ese desorden no puede seguir, hay que trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene que estar como ente rector a disposición de los gobiernos locales para poder encontrar una vía. Todos entendemos que no podemos seguir en la lógica que hemos tenido desde los 40, que han sido los rellenos sanitarios, que lo que hacen es plantear en una comunidad enorme pobreza, enorme limitación, porque el llevar una planta de tratamiento de residuos sin las coordinaciones correspondientes lo que hacen es inundar de basura y muchísimas desigualdades en las comunidades. Es por eso que lo mismo que hoy está pasando en la Lacarpio pasó en los 90s en Río Azul, ¿verdad? Es decir, la gente no está de acuerdo en que sigamos con la lógica de los rellenos sanitarios. Hemos creído, ¿verdad? Y es una discusión que el Frente Amplio ha dado, de que hay que buscar alternativas en las cuales puedan abrirse espacios para gestión de proyectos con plantas de tratamiento de desechos residuales, en las cuales sean valorizables los residuos, en las cuales las municipalidades también fomenten hacerse cargo de los residuos orgánicos. Ustedes saben que más o menos 50% de los residuos son orgánicos. Si las municipalidades fomentaran cómo atender esta problemática, reduciríamos mucho de los residuos que hay que enviarlos. Hay ejemplos de otros cantones que tienen plantas de transferencia de residuos, hacen trabajo de residuos orgánicos, generan abono a partir de los residuos que después son vendidos y utilizados. Nosotros nos parece que ese es un plan que hay que seguir, y también modelos como el alemán, donde se ha creado un entendimiento sobre los residuos que puede generar incluso insumos económicos, pocos, pero lo genera, y la gente ha logrado cambiar su conciencia ambiental sobre eso. Entonces, poco un viraje, digamos, de lo que es el manejo de los residuos es lo que proponemos, y además un Ministerio de Salud más presente en la función de acompañamiento de las municipalidades, curando el divorcio que hoy existe. Excelente. Muchas gracias. El segundo tema que va muy de la mano además con esto es el de las personas habitantes de calle. Digo que va muy de la mano porque justamente la cultura de no reciclar y la manera tan desorganizada en la que se ha asumido la gestión de los residuos, lo que provoca son problemas socioambientales en las comunidades. Las personas habitantes de calle no solo no tienen una vida digna de ellos, sino que además afectan la vida del resto de la población, porque generan inseguridad, porque generan focos de contaminación, claro, ¿verdad? Hay una preocupación muy grande porque además en San José la situación después de pandemia explotó y se ha multiplicado un montón. Solo en San José se calcula más de 2.000 personas habitantes de calle. Y lo vemos todos los días. Exactamente. Y hay comunidades muy afectadas en Merced, en Atillo, etcétera. Entonces, lo que me gustaría preguntarle, porque la municipalidad, la manera que ha intentado atender esto es desde la parte más asistencialista, con algunos centros dormitorios y demás, pero son muy limitados. Es decir, el centro dormitorio que tenemos ahí en el centro de San José atiende a 100 personas y tenemos más de 2.000 en la calle. Entonces, ¿qué hacer más para trabajar en este tema? Claro, claro. Bueno, nosotros lo que hemos planteado en esta materia, primero hay que abordarlo con un enfoque de derechos humanos. No hay otra forma de abordar el tema de personas en situación de calle que no es con enfoque de derechos humanos. Hay organizaciones que han trabajado bajo el modelo de reducción de riesgos y daños. Nosotros creemos que hay que enfocarnos ahí. Logramos aprobar un proyecto en la Asamblea Legislativa para que a través de la Junta de Protección Social se logren girar recursos no solamente para gente que está en situación de calle, sino gente que está en situación de calle por razones de migración, destinando plata a la Junta de Protección Social, que hay bastante dinero ahí, a organizaciones que están trabajando. Pareciera que sería importante una coordinación más cercana también con las municipalidades, especialmente en el tema de migraciones, porque hay muchas personas que van
migrando, valga la redundancia, no están de paso, digamos, por nuestra ciudad. Si hubiese un trabajo más en conjunto, ¿verdad?, de los gobiernos locales junto con el gobierno nacional para poder encaminarse a eso, sería una gran oportunidad de poder gestionar mejor esto. Lo otro que pensamos que es responsabilidad también del Estado es entender esto como un fenómeno social. No es un tema de que cada municipalidad tiene que ver cómo lo resuelve. Hay que hablar de la posibilidad de que realmente existan albergues donde las personas puedan dormir más, donde las personas puedan después, si quieren cambiar sus condiciones de vida, salir de ese espacio. Ese acompañamiento ha funcionado y bueno, ahí es donde vamos a apostar a un modelo de reducción de riesgos y daños con énfasis importante para la orientación de recursos institucionales como los de la Junta de Protección Social, algo que ya aprobamos en la Asamblea Legislativa y que son recursos que solo deben ejecutarse. El tercer tema tiene que ver con juntas de educación, ¿verdad? Estábamos conversando que en las juntas de educación lamentablemente no solo hay mucho desconocimiento de las personas que asumen, por lo general son padres de familia que tienen que asumir labores incluso de contratación pública o asumir contratos, relaciones laborales con cocineras, con guardas, etcétera, y que muchas veces no tienen el conocimiento para hacerlo. Pero además de eso tenemos una situación donde, por ejemplo, en un colegio, el Colegio Rincón Grande de Pavas, lamentablemente vimos una junta donde hace un par de años se compraron 4 proyectores que terminaron costando 10 millones de colones. Claro. Ahí hemos visto redes de corrupción también en las juntas de educación. Claro. La Municipalidad de San José, solo la Municipalidad de San José, traslada al año más de 1.300 millones de colones a los 94 juntas de educación que tenemos en San José. Claro. Entonces, para mí es un tema medular y me gustaría saber cuál es su opinión y si tiene alguna propuesta en específica para... Bueno, nosotros en este periodo insistimos en una reforma a las juntas de educación con la finalidad de que se despolitizaran lo máximo posible, porque es un trabajo de centros educativos de mucha responsabilidad. Y lo que hemos visto en el último tiempo es que se politizan enormemente, es decir, que el partido que domina la municipalidad mete mano en ver quiénes son los nombrados en las juntas, muchas veces ni siquiera porque tienen un vínculo con la comunidad o porque tienen la expertise o el trabajo que deberían hacer. Entonces, presentamos esa iniciativa, es algo que vamos a seguir insistiendo cuando cambie la composición de la Asamblea Legislativa. Hay que tener una reforma de despolitización total de las juntas de educación, eso es lo primero. Lo segundo es, si les exigimos mucho, debe haber un acompañamiento de parte del Estado destinando recursos para que exista capacitación constante, porque bueno, se les pide, por ejemplo, que usen la ley de contratación de administración pública, se les pide que hagan licitaciones, no tienen ese conocimiento. Si no les dan esa formación y si no les damos esa formación, va a ser imposible que, por ejemplo, logren ejecutar la totalidad de los recursos o mitigar todos los posibles casos en los cuales es por desconocimiento que se cometen errores. Entonces, sí tiene que haber una fiscalización más constante del Ministerio también, ¿verdad?, de Educación, para evitar cualquier tipo de acto de corrupción y que sea señalado, pero en eso, en clave, pensamos que la despolitización y el acompañamiento de las personas que tienen las juntas es lo que se requiere para poder cambiar esa realidad. Okay, el último tema que vamos a tocar es el tema de transporte. Le comentaba que el tema de transporte para nosotros es un tema bastante sensible porque recientemente se han abandonado muchas rutas de buses. Hay diferentes causas por las que esto está sucediendo, el transporte informal, las plataformas de tecnología de transporte de personas. Al final de cuentas lo que tenemos es una población abandonada y le comentaba el caso específico a Ruluján, donde es una población donde abunda mucho la persona adulta mayor, donde utilizaba la línea de buses para ir a la clínica, para ir al hospital, para hacer los mandados, y ahora se quedaron sin línea de buses. Entonces, o recurren a la línea de bus más cercana o tienen que incurrir en muchos gastos. Nosotros nos quedó claro que desde la municipalidad es complejo en solitario. Es decir, necesitamos definitivamente una articulación entre el gobierno central y el gobierno local, claro, para poder dar soluciones a esa situación. Entonces quería comentarle un poco eso y ver cuál es la posición. Hay 3 acciones concretas que queremos tomar en materia de transporte público. Lo primero es hacer una realidad y concretar la apuesta por el tren eléctrico urbano, que nos parece necesario. Creemos que hay que sectorizar todo lo que son rutas de buses. No puede ser que la lógica en que entendamos la ruta de buses sea en función de las empresas, sino de la gente. Hay que reacomodar la redistribución de esas rutas y que responda a las necesidades de las personas. Lo tercero, hay que fomentar políticas fuertes de teletrabajo, ¿verdad? Y eso puede mitigar mucho las presas, por ejemplo. Claro. Y lo otro, ya enfocado en lo que nos plantea, es necesario que el Consejo de Transporte Público deje de ser ese ente rector, ¿verdad?, que está con manos de sectores empresariales interesados que nada cambie en transporte público. Tenemos que impulsar una lógica de colaboración, si es necesario, mixta, ¿verdad?,
en las cuales podamos darle a la municipalidad la posibilidad de habilitar una lógica también como ofrecen otros servicios, de que el servicio de transporte público también pueda tener un enfoque local desde la municipalidad. Conocemos, no solo en San José, conocemos casos en zonas rurales todavía más desesperantes, son rutas larguísimas y resulta que no pueden asumir, hola, ¿qué tal? No pueden asumir estas personas la posibilidad de caminar 3 horas para llegar al centro donde tienen que ir a atenderse en el hospital o atender sus problemas. ¿Qué es lo que se ha podido hacer y qué es lo que se ha podido plantear? Muy puntualmente, la posibilidad de que las municipalidades en estos lugares tengan la posibilidad de asumir una ruta. Eso actualmente jurídicamente no se puede. ¿Por qué no se hace? Hay ciudades enormes, Sao Paulo, donde hay municipalidades que en Brasil que atienden rutas de buses. Eso tiene que entenderse, tiene que apuntarse, es una posibilidad real, así como se le han dado servicios que a veces las municipalidades ni siquiera pueden manejar. ¿Por qué no pensar en lógicas en las que trabajo mixto, colaborativo, empresas cooperativas, por ejemplo, puedan colaborar con las municipalidades para atender aquellas rutas que no se tienen? Es un trabajo, por supuesto, sectorizado y organizado, impulsado desde el ente central, que tiene que ser el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, más fortalecido, ¿verdad? No como está ahorita, como un ente rector que verdaderamente fiscalice el transporte público. Termino diciendo que el transporte público es un servicio esencial, un derecho que tienen las personas, y allá donde no exista una ruta, si las personas van y se defienden ante la sala constitucional, lo que les va a decir es que el Estado tiene la obligatoriedad de ver cómo resuelve sus problemas. Entonces, realmente es un caso que tiene que abordarse de una forma diferente, no con la lógica que hemos seguido a lo largo del tiempo. Creo que eso sería, mae. Muchísimas gracias. No, gracias más a ahí, ustedes. ahí lo vamos a subir en las redes sociales para que la gente lo conozca un poco de las propuestas. Buenísimo. Ahí vamos, ojalá buenísimo. que tenga muchos éxitos. Ahí estamos para igual a ustedes en Amuni de San José, que la pasen súper bien.